Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Hoy venimos a presentar un cuchillo operativo, un cuchillo táctico de una antigua cuchillera española ya desaparecida. Era la casa de cuchillos, la cuchillería Andújar. Además de que luego pasemos a ver el cuchillo, hoy vamos a contar una historia que es un pequeño homenaje a los soldados de las Naciones Unidas que estuvieron en la guerra de los Balcanes, que estuvieron en la guerra de Croacia y de Bosnia. Una historia de este tipo viene, la verdad, que muy al hilo de un cuchillo operativo. Y más cuando se va a hablar, como vamos a hablar esta tarde, de un cuerpo de élite, de un cuerpo de operaciones especiales, de un cuerpo de choque, como se quiera llamar, de la Legión Española. Mirad, era el 25 de abril de 1993. Un destacamento de los cascos azules estaba patrullando por las carreteras cercanas a Sarajevo. Ese destacamento, aparte de la bandera de las Naciones Unidas, la famosa bandera azul que todo el mundo conocemos, muy del tono del sofá que tengo detrás mía, aparte de esa bandera llevaba la bandera de España. Y aquellos 35 soldados llevaban también en sus chupitas del uniforme la bandera tricolor, la bandera de España. Eran 35 legionarios que estaban destacados en la guerra de Bosnia bajo el mando de las Naciones Unidas de los cascos azules. Dirigía este convoy de 3 BMRs de combate y uno de transmisiones. BMR son unos vehículos ligeros acorazados, los que más o menos no son carros de combate, son los que más o menos suplieron o sustituyeron a los TOAs, a los famosos transportes orugas acorazados, aunque también convivieron bastante tiempo juntos, ¿de acuerdo? Y creo que aún todavía deben de quedar TOAs en servicio, pero bueno, los BMRs eran unos transportes ligeros de caballería, pero dentro de ser transportes ligeros de caballería eran transportes blindados ligeros. ¿Qué quiere decir? Que ya no llevaban orugas, ya no eran vehículos de cadenas, eran vehículos con ruedas, blindados con ruedas. Yo creo que casi todos, habiéndoos dicho lo que os he dicho, os vendrá a la cabeza ese vehículo alargado que es el BMR. Estando haciendo su servicio de patrulla, su servicio diario, de repente les llegan noticias de que una aldea cercana ha sido totalmente masacrada. Y al rato empiezan a oír voces, chillidos, gritos y lamentos. El convoy se detiene y ven venir cuesta arriba, por la carretera hacia arriba, un grupo muy grande de civiles, casi todo mujeres, ancianos y niños, los ancianos con resignación, los niños llorando, las mujeres desesperadas, y iban cubriendo la retirada más o menos unos 10 soldados croatas. La imagen era dantesca porque se veía a lo lejos el humo de la aldea que acababa de ser masacrada y totalmente arrasada. ¿Quién eran estas personas? Pues eran los restos de la población civil que habían conseguido escapar de aquella masacre y que eran perseguidos por un grupo paramilitar muy tristemente conocido en aquella guerra, que se les llamaba los Pañuelos Verdes. Era un grupo paramilitar musulmán. Los soldados croatas se afanaban por abrir un corredor, por abrir un paso por el cual poner a salvo pues, a esas 200 personas que habían conseguido in extremis sacar de la aldea con vida. En el momento que ven la bandera de las Naciones Unidas, yo creo que por aquel entonces, no sé si ya conocerían la bandera española, porque los soldados españoles ya eran muy queridos y muy apreciados en aquel conflicto. No hay que olvidar que hay muchas de las ciudades de aquel conflicto que hoy en día tienen plazas
importantes y calles que se llaman la Plaza de España o la Calle de España. Desconozco si en aquel momento saben distinguir los colores de la enseña nacional española, pero lo que seguro que saben distinguir es el color azul de los cascos, los famosos BMRs pintados de blanco con las enseñas de la ONU, ¿vale? Y aquellas banderas azules ondeando. Inmediatamente dirigen al grupo de civiles a los BMRs y los 10 soldados croatas se rinden inmediatamente ante los 35 legionarios españoles y hablan con el oficial, con aquel joven teniente Monterde, que se llamaba el teniente aquel de la legión, el teniente Monterde, hablan inmediatamente con él diciéndole que si no hace algo, que si no les da cobertura, los pañuelos verdes vienen dispuestos a matar al resto de la población civil. Inmediatamente aquel joven teniente ordena que los BMRs se abran su posición, se coloquen en posición de combate y la población civil se sitúe inmediatamente detrás de los BMRs. La estampa más o menos debió de ser los 3 BMRs en una posición de combate, en una posición adelantada, el cuarto BMR de transmisiones estaría seguramente un poco más atrasado y detrás toda la población civil de la que hemos hablado, mujeres, niños y ancianos. El primer encontronazo entre los españoles y los pañuelos verdes debió de ser bastante fuerte. Aquellos subían carretera arriba, enardecidos, calientes, ávidos de venganza, y venían totalmente con los ánimos exacerbados de acabar, de arrasar toda una población, toda una aldea. Y estaban dispuestos a acabar con la poca población civil que se les había escapado y, por supuesto, con los 10 soldados croatas, que eran el objetivo también primordial que tenían aquellos pañuelos verdes. El teniente Monterde intenta hablar con ellos y le dicen que o les entregan inmediatamente, que se deje de historias, más o menos. Que o les entrega inmediatamente a los 200 civiles y a los 10 militares, o les van a pasar a cuchillo a todos, incluidos a los 35 legionarios. Poco a poco van llegando más efectivos de aquel cuerpo paramilitar, van llegando más pañuelos verdes y van rodeando la formación de BMRs de la Legión Española bajo la bandera de la ONU. Durante un rato el teniente está constantemente yendo y viniendo, intentando forzar una situación de pacto o de acuerdo con el jefe de aquellos pañuelos verdes, que los testigos presenciales que han contado esto multitud de veces, esta historia se ha contado muchísimas veces, porque además las personas que las vivieron en primera persona, pues se sienten muy orgullosos de lo que pasó aquel día allí, ¿no? Entonces esta es una de esas historias de la guerra de Bosnia que probablemente habréis oído muchos hablar de ella porque se contó mucho y muy extensamente. El jefe de los pañuelos verdes, que por lo visto era un tío alto, delgado, rubio, era un tío de un carácter bastante bronco, de un carácter bastante fuerte, hostil, decía que no le interesaba para nada lo que le estaba diciendo aquel teniente y sus 35 legionarios, que si querían salir de allí con vida, que fueran entregándoles inmediatamente primero a los 10 soldados croatas y luego a la población civil. En una de aquellas el teniente se retira y pide que el vehículo de transmisiones le ponga con el alto mando de la ONU. Pide refuerzos, explica la situación que se está produciendo, pide refuerzos. Fijaros una cosa, os pido que hagáis un ejercicio de imaginación de cómo puede ser la situación de, en un espectáculo dantesco, viendo el humo, el fuego que sale de una aldea totalmente arrasada, ¿vale? Estar rodeado por un grupo paramilitar fanático, tener a tus espaldas un montón de elementos de población civil totalmente desquiciados, como además es lógico y no puede ser de otra manera, y tener a tus hombres plantados mirándote diciendo aquí qué es lo que va a pasar. Yo creo que los que menos cara de preocupación tendrían
y lo digo sinceramente, ahora me vais a decir, eres un patriotero, no, pues no se trata, no se trata de ser un patriotero. Yo más o menos conozco el percal y la pasta de la que están hechos o de la que se hacen después de un periodo de formación. Las personas que están como profesionales en los tercios de la Legión, igual que los paracaidistas, igual que los regulares, son gente de otra pasta. Y cuando ya están en un conflicto internacional como este y llevan ya allí unos meses o un tiempo, esa pasta aún se endurece más para que vosotros me entendáis, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos los que menos preocupados estaban eran los 35 legionarios españoles, que estarían preocupados. Estamos diciendo los que menos, porque probablemente a medida de que vieran cómo se excitaban las tropas de estos cuerpos paramilitares, que cada vez estaban más agresivas, ellos entiendo que también irían elevando su estadio de atención y de prevengan, por decirlo de alguna manera. El teniente consigue enlazar con el puesto de mando y le dicen pues que bueno, que mandarle envíos imposible por la zona en la que está, que consideran que está muy alejado, que está rodeado por una superioridad numérica abrumadora y que no le van a mandar a nadie. Que haga por pactar con los paramilitares, pero que en ningún momento haga ningún movimiento de hostilidad y que si ve que la cosa no tiene solución, pues que no ponga en riesgo a su tropa bajo ningún concepto y que entregue a los civiles y que se retire de allí sin mirar atrás. Esa es una frase que he oído y he leído muchas veces cuando he escuchado y he leído esta historia. Entreguen a los civiles y retírense sin mirar atrás. Eh, la orden corre rápidamente entre los legionarios, se masculla, se murmulla, corre rápidamente entre los legionarios que encaramados a sus BMRs en posición, ya he dicho, los BMRs desplegados en posición de combate, miran pues nerviosos a su mando a ver qué decide. Aquí hay muchas versiones, ¿vale? Las que, como es lógico, tienden a suavizar el tema para hacer que aquello fuera una situación que se solucionó de una manera políticamente correcta, hasta los que exaltan mucho la situación y esos minutos lo que ocurrió. Yo, sinceramente, como sé de gente muy cercana a esta situación, cómo ocurrió aquello, no, por Dios, no digo de los testigos presenciales, de los actores que vivieron en primera persona esta acción, no, de gente muy cercana a ellos que luego convivió con ellos con el tiempo, ¿vale? Yo me vengo a creer la parte de que la situación fue muy tensa y aquel joven teniente lanzó la famosa frase que ha pasado a la historia y es que a la vez que acerrojaba la ametralladora pesada del BMR, la máquina que se suele llamar en argot militar, dio aquella famosa frase de aquí no se mueve ni Dios. Hay otras versiones que dicen que el teniente estaba a los pies de los BMRs y que al decir la frase aquí no se mueve ni Dios, fue un legionario el que acerrojó una de las ametralladoras pesadas. Sea como sea, la situación quedó tensa, patente y clara. O sea, se debía a lo que normalmente se suele decir, se debía de cortar el aire. El teniente se acercó más veces a pactar, a intentar pactar después de aquello con el jefe de aquellas tropas paramilitares. Y dicen que en un momento determinado le dijo, no te voy a entregar a nadie, los únicos que se van a quedar aquí van a ser los 10 soldados como prisionero de guerra. Si le haces algo a los 10 soldados, nosotros testificaremos contra ti y será
crimen de guerra y a la población civil me la llevo, quieras o no quieras. Aquel decía que de ninguna manera el teniente volvía a la formación y en aquellos momentos pues yo me figuro, y por lo que se comenta y por lo que se dice, pues que el teniente no es que consultara a sus hombres, pero les iba informando, como es lógico, para que estuvieran pendientes de la situación, de qué es lo que estaba sucediendo, y pues aparecieron los comentarios, pues esos de no hay huevos, ¿eh? En el sentido de no hay huevos a llevarse a los civiles, pues aquellas frases, esas frases que podemos figurarnos en estos contextos, ¿no? Del estilo de con pundonor, con laconismo militar, decir, aguántame el cubata, que ya verás cómo estos no se van a llevar de aquí a nada. El teniente volvió por última vez a hablar con el jefe de los pañuelos verdes y le dijo, he hablado con los soldados croatas, se los entrego desarmados, ellos están dispuestos a quedarse como prisioneros de guerra para que la población civil se vaya, pero no dejo ni a un solo civil aquí. Y si intentas algo, vamos a abrir fuego y tú serás el responsable, sobre ti caerá toda la responsabilidad de haber atacado a un convoy de la ONU. Bueno, al final se entregaron a los 10 soldados croatas y el convoy se puso en marcha, llevándose en medio entre la formación del convoy, llevándose entre los 3 BMR y el cuarto BMR de transmisiones, llevándose a la población civil para allá. La verdad es que ellos luego comentan que por mucho que fueron avanzando y que fueron poco a poco perdiendo de vista a los pañuelos verdes, pues que estaban demasiado excitados y que nunca dieron un duro por su seguridad hasta que consiguieron entrar en la base con todos los civiles, por delante. El 1 de diciembre de todos los años, en Bosnia se celebra el Día de los Inocentes y en todas las poblaciones de Bosnia en la que estuvo el ejército español bajo los cascos azules, se le hace un homenaje de reconocimiento a aquellas tropas españolas. No solo aquellos 35 legionarios del teniente Monterde, sino a todas las tropas españolas que estuvieron en aquel país durante aquella contienda y que el pueblo bosnio sabe perfectamente reconocer la labor que hicieron por ellos y cómo en aquellos tiempos tan difíciles fueron protegidos por aquellos soldados llamados Pepe, Manolo, Tony, y que los niños bosnios sabían pronunciar tan perfectamente cada vez que se dirigían a ellos, pues para sacarles las chocolatinas, los dulces, los chicles, las Coca-Colas. Perdón por la marca, pero es que es la realidad y todos sabéis que es la realidad. Es la bebida, aquí no estoy intentando hacer propaganda de nadie, pero es la bebida dulce internacional de los chavales, ¿vale? Entonces, toda aquella chiquillería, pasando del miedo y de lo que les podría ocurrir o no les podría ocurrir acercándose a la tropa española, acudían a ella cada vez que podían, pues para sacarle aquella tableta de chocolate, aquel refresco, aquellos dulces, aquel chicle y toda aquella chiquillería. Pronunciaba perfectísimamente los nombres de Pepe, Tony, Manolo, Vicente. Eh, yo creo que todos habéis visto muchos vídeos, habéis visto muchos reportajes, habéis visto mucha fotografía de lo que estamos aquí contando en el día de hoy. Nada más, al presentar un cuchillo operativo, ya he dicho de la casa Andújar, me ha parecido una buena historia que contar, la historia de aquel joven teniente que no olvidemos nunca, que desobedeció una orden directa y a la voz de aquí no se mueve ni Dios, decidió, con sus 35 legionarios, defender la vida de aquellos civiles. Por supuesto,
Luego, no hubo cojones, y lo vamos a decir así, o no hubo huevos de ni siquiera amonestar la actitud de aquel joven teniente que desobedeció la orden directa, sino todo lo contrario. Fueron todo halagos y condecoraciones. Sin más, pasamos a ver el cuchillo. Nunca pude imaginar esto que ahora te cuento, lo que yo siento por ti, mi vida yo te la entrego, por eso escucha mi canción, hazle caso a mi corazón. Tengo un amor en casa y otro amor que se llama de Dios. La legión es como nuestra religión, porque tiene su credo y a la muerte su propia canción. 100 años creyendo en ti, con orgullo y sentimiento, saco el valor que hay en mí, el recuerdo de los nuestros, por eso escucha mi canción, hazle caso a mi corazón. Tengo un amor en casa y otro amor que se llama de Dios. La legión es como nuestra religión, porque tiene su credo y a la muerte su propia canción. El cuchillo del que hablamos hoy era de la ya desaparecida empresa de cuchillería Andújar, una empresa de cuchillería que estaba situada en Albacete. Estas eran las cajas que tenían de cuchillería deportiva, que eran unas cajas pues que llamaban bastante la atención, porque además tenían estampillado pues el artículo del reglamento de armas y tal, por el cual se regía la venta y la tenencia de cuchillos. La caja, para aquella época, que ya hace unos años, pues como veis, la caja estaba pues francamente bastante bien. ¿Veis? Este cuchillo costó 960 pesetas de la época, o sea, casi 1000 pesetas de la época costó este cuchillo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para la época era una presentación más que decente, con una caja pues más que decente. Recuerdo que el precio que marca el cuchillo es porque lo compré directamente en la fábrica que estaba en el polígono Campoyano de Albacete, donde están muchas de las empresas de cuchillería. En fin, esta empresa no consiguió superar la crisis y fue de tantas empresas que desapareció. Cuchillería Andújar. Fue una empresa que hizo grandes cuchillos y también otros cuchillos pues más discretos. Hizo buenas navajas y también hizo unas navajas más discretas. O sea, no tenía, a mi entender y en mi forma de ver, no tenía una regularidad en el producto, porque no es que tuvieran una gama A y una gama B, sino que algunos de los productos que sacaban pues eran mejores y de más calidad que otros de los productos que sacaban. Y el cuchillo
que ya hemos dicho que es un cuchillo operativo o un cuchillo táctico, es este que os paso a mostrar. Con una curiosidad, cuando yo conozco este cuchillo o me encuentro con este cuchillo fue gracias a este anuncio, del cual tengo fotocopia de cuando se publicó en la revista, y creo recordar que fue en la revista Armas y Municiones. Esta era la propaganda con la que se hablaba de este cuchillo, ¿de acuerdo? Que es de los 3 modelos que ofrecía Andújar en aquel momento, era este que está aquí marcado en rojo. Me lo fotocopié en la época y me lo marqué para comprarlo cuando pasara por Albacete, y aquí tengo una anotación de que la había tanto en mango de madera y funda de cuero, y que si no, lo había en mango verde y funda de color verde. O sea que había una, curioso, propaganda de la época. Ya no recuerdo si era en la revista Armas y Municiones o en la revista Armas donde salió. Curioso, de un mismo cuchillo tenían 3 gamas. Yo recuerdo que a un buen amigo mío, Montero, le regalé este cuchillo, pese a que era un cuchillo para mí operativo, un cuchillo táctico. A él se lo regalé con la funda de cuero, un cuero de gran calidad, un cuero de un grosor bastante apreciable, y las cachas eran en madera de olivo, pero también lo había con la funda de nylon verde, igual que esta, pero en vez de negra, verde, y las cachas plásticas, medio de goma, medio plásticas, ¿vale? Las había también, pues como estas, en negro, y las había en verde. En definitiva, para la época yo os he dicho que regalé uno a un amigo Montero, de cachas de olivo y de funda de cuero, pero yo adquirí el que por aquel entonces me parecía el modelo más operativo, ¿de acuerdo? Más táctico. Y la verdad es que creo que era y es un buen cuchillo. Mirad, tenía una funda de cordura, ¿vale? Esta negra, el que tiene las cachas o el que tenía las cachas verdes tenía la funda verde, y es una pena que este cuchillo, ¿de acuerdo?, tuviera esa funda, porque la verdad es que la funda es un poco guachiney, ¿vale? O sea, la funda dejaba un poquito bastante que desear. Simplemente tenía un refuerzo en esta zona de aquí para que aprisionara un poco la hoja al entrar. Tenía el típico cierre de corchete que llevaba el logo de Andújar, y bueno, y por aquella época pues no estaba tan extendido el paracord, ¿vale? O por lo menos que los civiles tuviéramos acceso al paracord, y yo lo tenía con unos tancas y con cordino de montaña. Y este es el cuchillo. Una de las cosas principales que tengo que decir del cuchillo es que con los años que han pasado, estas cachas que tienen, que siempre somos muy propensos a desconfiar de los plásticos para las cachas, pues no sé exactamente qué material es este, porque no lo especificaba, no sé exactamente, es un material que es plástico, pero si lo aprietas tiene cierto, muy poco, ¿vale? Pero cede un poco, tiene cierto tacto como amoldable, por decirlo de alguna manera, muy pequeño, muy sutil, pero lo tiene, y ha pasado muchos años y las cachas están perfectas. Sí, como mucho pueden estar un poco sucias del sobe de las manos, porque este cuchillo yo lo he utilizado mucho. Un prominente rompecocos, pero prominente, como lo veis, contundente más que prominente, con el agujero para su cordón fiador, una guarda bien amplia,
sobre todo con un gavilán muy amplio en la parte inferior. Ahí tiene un orificio que, más que ser algo práctico o útil, yo creo que es un recuerdo, una alegoría a las bayonetas, ¿vale? Al ser un cuchillo operativo, un cuchillo táctico, tiene como ese guiño nostálgico, ¿no? Como esa alegoría, ese agujero ahí, porque en cuanto a utilidad, sinceramente no le veo mucho, salvo la de pasar el cordón fiador, ¿vale? Pasarlo por aquí, ¿de acuerdo? Por este agujero, y entonces hacer esa especie de guardamontes en lugar de como estamos acostumbrados, más retirado, más bajo aún, e impedir que la mano vaya para atrás. Es la única utilidad que le veo. Mirar, tiene un vaciado cóncavo, claramente cóncavo, con una mesa muy grande, muy grande, que le da una robustez importante a la hoja del cuchillo. Y fijaros qué pedazo recazo, aunque realmente el recazo, si lo hiciéramos en línea recta, sería esta parte de aquí. Como la mesa baja en esta curva, se convierte en un cuchillo que tiene una mesa muy grande y un recazo también muy grande. Una guarda muy contundente, y las cachas se empotran literalmente contra la guarda y están sujetas pues con dos pasadores. Parecen dos pasadores, dos pasadores muy grandes, muy prominentes, pero dos pasadores. No sé si en lugar de pasadores es algún tipo de tornillería. La verdad es que no se les ve el sistema de rosca, pero fijaros que os digo que a mí me cuesta creer que sean pasadores. Me parece más bien algún tipo de cierre por tornillería. Bueno, la hoja el filo del cuchillo es impresionante. Han pasado un montón de años y el filo lo sigue teniendo. El filo es impresionante. Cae en drop point, un drop point con una caída muy potente, ¿vale? Con mucha inclinación. Aquí tiene dos sangraderas muy leves, dos sangraderas muy pequeñas en paralelo, que le dan así un poco de vistosidad, rompen un poco la línea o la monotonía de esta mesa tan grande. Y una cosa que me gustaba mucho de este cuchillo, y a lo mejor puede parecer una tontería, ¿no? Pero yo lo veía como un marchamo de calidad, y es que el logo de la casa, Andújar España, está troquelado. No está hecho al láser, ni está hecho al ácido, o sea, tiene relieve y claramente pasas el dedo y ves cómo profundiza en el acero, y claramente está troquelado. Fijaros, al tener esta caída en drop point tan pronunciada, qué penetrabilidad tiene el cuchillo. Es impresionante. Este cuchillo pincha, pero vaya, que sí pincha. Parte positiva, mucha penetrabilidad, que le hace ser un cuchillo muy operativo, muy táctico, y que a la vez le hace tener la polivalencia de ser un cuchillo que puede servir para la cinegética, ¿vale? Para la caza, porque desde luego esta penetrabilidad que tiene le hace muy válido para el procesamiento de carnes y para desollar cualquier tipo de animal. Por el otro lado no viene absolutamente nada, no marca qué acero es, desconozco totalmente qué acero es. Me figuro que si me pusiera a bichear por las redes sociales podría encontrar todavía algo de este cuchillo y me diría qué tipo de acero es. Lo que pasa es que en su día, cuando yo compré este cuchillo, pues no nos fijábamos tanto en qué aceros tenían los cuchillos, ¿no? De con qué aceros estaban hechos. Lo que nos fijábamos era si eran oxidables
o no eran oxidables y ya está. La fiebre o la moda o como lo queramos decir, de qué tipo de acero lleva, la dureza y tal y que cual, esto viene desde hace relativamente, no voy a decir pocos años, pero vamos a expresarlo de otra manera, de no hace tanto tiempo. Antiguamente, cuando comprábamos un cuchillo, preguntábamos si era de carbono, porque sabíamos que si no se iba a oxidar, o si era inoxidable. Era la pregunta que siempre hacíamos. Entonces, pues sinceramente, no tengo ni idea qué tipo de acero tiene el cuchillo. A lo mejor alguno de vosotros tiene más información o consulta y lo encuentra. Mirar, una cosa que me gusta de la punta es que, aparte de la caída que tiene el drop point y lo aguda que queda, ¿vale? La penetrabilidad, fijaros, la penetrabilidad que tiene no es como otros cuchillos que empieza a reducirse y por esta zona ya es muy fino el filo de la punta, ¿vale? Y se queda muy débil. Hay que tener mucho cuidado al trabajar con ella porque se puede romper. Obviamente, en esta zona de aquí, ¿vale? Ya se debilita mucho el grosor del filo. O sea que sí, habría que tener mucho cuidado. O sea, no es un cuchillo con el que con la punta se pueda hacer el salvaje porque probablemente la romperíamos. Mirad, no sé si os lo voy a ser capaz de enseñar, pero esta es una de las cosas aquellas que tenía la casa Andújar cuando digo de que tenía productos de mucha calidad, de calidad más discreta y que de vez en cuando pues tenía cosas. No sé si veis la asimetría, ¿la percibís? La punta, la asimetría que tiene la punta del cuchillo cuando va descendiendo, por este lado no es simétrico un lado con el otro, ¿vale? Ellos lo aludían, ¿vale? A que, porque yo recuerdo que contacté con ellos por teléfono posteriormente, cuando me di cuenta y les dije, oye, es que me pasa esto con el cuchillo. Ah, no, eso es normal, porque nosotros acabamos y repasamos todos los cuchillos a mano, entonces esas cosas pasan, esas cosas son más o menos normales. Hoy ya sabemos que no es así, ¿no? En su día yo me conformé, pero hoy ya sabemos que eso no es exactamente así. No es que sea una exageración, pero mirad, ahora lo podéis ver, ¿de acuerdo? Yo creo que veis perfectamente de lo que estoy hablando. Eran las pequeñas cositas que tenía esta empresa, Andújar, pues que tenía un producto de calidad, como yo creo que es este. Este cuchillo yo lo he utilizado mucho, ¿vale? Y lo he utilizado para todo. Y cuando digo para todo, es para todo menos batonear, porque yo no soy de batonear con los cuchillos. Yo he empezado a ver el tema del batoneo con los cuchillos a raíz de que se empezó a difundir este tipo de práctica en los vídeos de YouTube, ¿de acuerdo? Yo era una cosa que a mí nunca, hacer muesca así, afilar madera así, pero lo de batonear era una cosa que antiguamente nunca se me hubiera pasado por la cabeza porque para eso llevábamos hachas, ¿de acuerdo? Entonces, salvo batonear, yo he hecho de todo con este cuchillo. De hecho, ya se ve que el acero está sobadete y marcadito, ¿no? Y marcadito. Y que las cachas tienen pues este aspecto ya de usado, pero de verdad que lo de las cachas es asombroso porque he tenido y tengo, y algún día lo enseñaré, cuchillo, ya lo he dicho en algún vídeo, de más calidad, con cachas plásticas o engomadas, que la verdad es que han sufrido más el paso del tiempo, no han aguantado tan decentemente como estas el paso del tiempo. Ya hemos dicho que vaciado cóncavo, microbisel, microfilo, caída prominente en drop point, mesa amplia, recazo amplio, guarda contundente, las cachas de este material plástico que no sé decir exactamente lo que es, estos pasadores, ¿vale? Pasadores que sujetan
las cachas al cabo del cuchillo, que yo no creo, yo creo que es algún tipo de tornillería, estoy prácticamente convencido, y pues un cuchillo enterizo con un rompecocos, pues fijaros qué barbaridad de rompecocos. El agarre, pues el agarre no es, el agarre sí que vamos a decir que no es para tirar cañones, ¿vale? Para tirar cohetes, perdón. Me gusta que llena mucho la mano, a ver si soy capaz de enseñároslo. Llena, francamente, llena mucho la mano, o sea, es como a mí me gusta, el conjunto de cabo y cachas del cuchillo es voluminoso, fijaros, que apenas me deja tocar con la yema de los dedos la parte de arriba de la mano, es voluminoso. Si llevamos la mano bien hasta la guarda, fijaros lo que sobra de cuchillo por detrás, o sea, por aquella época yo creo recordar que no se veía mucho las cremalleras en los cuchillos, que la moda de las cremalleras en los cuchillos ha venido más posteriormente. Sí que se veían almenados en algunos cuchillos, ya almenados, que no cremalleras, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, las dos sangraderas en horizontal y en paralelo, ¿vale?, están solo en un lado, o sea que más bien, más que sangraderas, son un objeto decorativo en el cuchillo, ¿no? Además de que puedan hacer pues la función que siempre estamos discutiendo, cuál es la función que tiene las sangraderas, ¿de acuerdo? Pero están solo por un lado del cuchillo. Igual que, no sé si os habréis dado cuenta ahora cuando se estaba diciendo las sangraderas, que tiene una especie de falso contrafilo en este lado, que en el otro lado no lo tiene. O sea, que un lado es totalmente anodino, no tiene estampillado nada, no tiene marcado nada, no tiene las sangraderas, no tiene ni siquiera esa insinuación de falso contrafilo. Un lado es totalmente, yo creo que la palabra correcta es anodino, no tiene absolutamente nada, y sin embargo el otro va con esta especie de falso contrafilo que tan siquiera está, o sea, casi está simplemente marcado, estas dos sangraderas en horizontal paralelas y troquelado, creo que lo podéis ver bien, troquelado la marca de la cuchillería. En fin, pues este es el cuchillo operativo, ahora veremos las especificaciones. Este es el cuchillo de la funda y poco que hablar, ya os he dicho, es una funda de cordura. Vamos a ver, con el paso del tiempo que tiene y la tralla que ha llevado este cuchillo y lo que ha ido en el Makuto, pues escuchar, ha aguantado decentemente, ¿no? Pero fijaros que ya ahí está a punto de salir la punta del cuchillo, que los remaches pues están cogiendo ya un color así sospechoso a empezar a oxidarse, y que la funda pues tiene la forma de ir metida, ¿veis? La forma de ir metida en el Makuto, en la mochila, pero hombre, con los años que han pasado, ha aguantado decentemente, pero es una pena. Cuando se ve este modelo, este mismo modelo de cuchillo, exactamente, ahora cuánto me arrepiento de no haberlo comprado. Exactamente lo había en funda de cuero de baquetilla bastante gruesa y una funda bastante decente, ¿vale? Y con las cachas en madera de olivo. Quizás hoy en día, visto desde el tiempo, visto desde la distancia, hubiera preferido haber elegido aquel modelo, ¿no? Pero bueno, elegí este y es el que tengo. Vamos a pasar a las especificaciones. El cuchillo con la funda de cordura pesa 386 gramos. Me figuro que habría que descontar el cordino, los tancas y tal, pero ahora no me iba a poner a quitárselo.
y vamos a ver lo que pesa el cuchillo sin la funda. El cuchillo sin la funda pesa 313 gramos. He hecho una segunda pesada habiendo recalibrado antes la balanza, de acuerdo, y bueno, solo se va un gramo de diferencia. 312, 313 gramos. Vamos a ver lo que mide el cuchillo con el metro Bushcraft, y aprovecho, porque no sé si antes se me ha ido al santo al cielo y no lo he dicho, aprovecho para decir, fijaros con el tiempo cómo va cambiando un poco la mentalidad de la forma, ¿vale? Y de la geometría de los cuchillos. No hay cremallera, que eso sé que sí que lo he dicho, no hay choy ni dactilera, no hay cremalleras por ningún lado en el cabo del cuchillo, y mirar qué tipo de rompecocos, ¿de acuerdo? O sea, esto a mi entender nos quiere un poco decir que lo que es las líneas de producción han ido cambiando a medida que ha ido evolucionando la actividad y el gusto por la actividad, ¿de acuerdo? Y por supuesto, a medida que los diseñadores han ido introduciendo pues elementos nuevos en los cuchillos. Mirad, el cuchillo entero mide 27 centímetros y medio, 27 centímetros con 7 aproximadamente. La hoja mide 15 centímetros y medio. En este cuchillo tiene unas líneas tan rectas que es facilísimo medirlo. 15 centímetros y medio de la hoja tiene la hoja. Y de filo útil tiene una curiosidad del cuchillo que no os lo había enseñado, yo ahora os la voy a enseñar. De filo útil tiene unos 12 centímetros y medio, no creo que llegue a 13. ¿Por qué digo esto? Mirad una curiosidad que tiene el cuchillo que anteriormente se me había olvidado enseñárosla. Mirad cómo el filo no llega hasta el final. ¿Os dais cuenta? Llega un momento que el filo empieza a ensanchar. Bueno, no cabe la menor duda de que le concede más robustez a la hoja del cuchillo, pero le quita bastante trozo de filo, ¿de acuerdo? En una situación normal, a los cuchillos que hoy en día estamos acostumbrados, si hasta aquí llega estos recazos, si hasta aquí llega el recazo, ¿vale? Toda esta zona estaría perfecta. Toda esta zona, que aquí la vemos que es un rombo, ¿de acuerdo? Toda esta zona sería filo del cuchillo. ¿Que tuviera alguna utilidad en concreto? Pues no creo, como no sea que llegado a un extremo de mucha penetración, aquí fuera abriendo, de acuerdo, el corte. No le puedo ver otra utilidad más que esa. Y vamos a hacer ahora las mediciones con el calibre o pie de rey, y vamos a ver varias de estas cosas curiosas que hemos dicho. Mirad, el ancho de la hoja, el grosor de la hoja claramente es de 5, ¿vale? De 5 milímetros. Tiene 5 milímetros, tiene 5 milímetros. Vamos a ver aquí detrás en el rompecocos, y igualmente 5 milímetros. Y vemos que a partir de aquí, aunque cae en drop point, ¿vale?, sigue teniendo 5 milímetros. Es lo que estábamos comentando, no pierde, no se reduce drásticamente el grosor de la hoja con su asimetría, que aquí la podéis ver también, la estoy marcando, no se reduce casi hasta el final de la punta de la hoja del cuchillo, por lo cual le da
cierta robustez, pero aún así todo en el último momento se convierte prácticamente en una aguja, ¿vale? Y habría que trabajar con muchísimo cuidado con esta hoja de este cuchillo. Es una hoja, yo creo que para tener mucha penetrabilidad, una hoja podríamos decir de combate, y también para que en el mundo cinegético sirviera para desollar y procesar carne. Y vamos a ver esto que estábamos comentando. Aquí, tras la guarda, efectivamente sigue manteniendo sus 5 milímetros, pero daros cuenta de que se reduce, se va reduciendo, ¿vale? Se va reduciendo y realmente lo que es el filo del cuchillo, voy a sacar esto un segundo, que así os lo voy a poder enseñar bien. Realmente lo que es el filo del cuchillo llega prácticamente, yo creo que lo estáis viendo, llega prácticamente aquí. De repente aquí empieza a ensanchar progresivamente. Ya os digo, yo la única utilidad que se me ocurre y que me viene a la cabeza es que con el índice de penetrabilidad tan grande que debe tener el cuchillo, que cuando llegara a esa zona de penetración abriera. Pero es que eso ya se va a producir desde este primer momento en esta zona de aquí, ¿no? Entonces yo más bien creo que es algo en el lomo del cuchillo, ¿de acuerdo? Más bien creo que es algo meramente decorativo. No hemos medido, perdón, lo que os comentaba. Fijaros, 2,5 centímetros. ¿Veis lo que os comentaba de que llena muy bien la mano, el cabo y las cachas? 2,5 centímetros.